Julio Pontet, ustedes lo conocen, ya durante la pandemia se hizo una cara conocida, es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Buenos días. Buen día. Creo que nunca nos ocupamos tanto, la población, de los porcentajes de camas ocupadas, ¿no? Sí, se convirtió en un problema de prioridad, por lo menos en agenda, digamos. Sí, bueno, de hecho ustedes a través de la cuenta de Twitter diariamente le daban a la población justamente la cantidad de camas ocupadas por COVID, la cantidad de camas ocupadas en general. Era un dato, fue un dato novedoso al cual no estábamos acostumbrados. No sé ahora, visto un poco más en perspectiva, ¿qué tanto ayudaba el saber que estábamos cerca de un límite, de la famosa saturación, ¿no? En términos del estado de ánimo de la pandemia, que tuvo distintos estados de ánimo, ¿no? Sí, en realidad, más que una ayuda, era una necesidad, porque el tratar de adelantarse en la planificación de las contingencias era una necesidad. El no encontrarnos con el problema después que ya teníamos la bomba explotando en la mano, Sí. Era necesario. Entonces ver las tendencias, ver las curvas, ver cómo venía la ocupación de camas en crecimiento, se hizo algo importante y ayudó a prevenir las contingencias en cuanto a mejora de las estructuras de recursos materiales y recursos humanos. Sí, para todos era un dato relevante, insisto, novedoso y relevante. Supongo también que para las autoridades y para quienes diseñan las políticas de salud también es un dato relevante. Para ustedes es de todos los días, obviamente, pero... Sí, sin duda, cuando empezamos con eso se convirtió en una información que después ya se tomó desde el Ministerio de Salud para generar luego Claro. un monitoreo que todavía funciona, ¿no? Bien, la pandemia, Julio, después bueno, no pasó y de eso vamos a hablar ahora también, pero también generó, digamos, el comienzo del COVID y cómo se desarrolló todo, algunos lineamientos que quedaron para quedarse, digamos, en todo este manejo de información. Estoy pensando, por ejemplo, el Hospital Español pasó a ser un centro de referencia COVID y ahora que aparentemente todo recomenzó, estaba todo pronto. Aumentaron las camas de CTI en su momento, esas camas de CTI están allí, o sea, llegaron para quedarse. ¿Se puede sacar alguna conclusión positiva, si Sí. se me permite? Hubo una adecuación estructural y quedamos con unas 100 camas más a nivel país respecto al periodo prepandemia. O sea, teníamos unas 650 camas, hoy en día estamos 750, con rápida respuesta a llegar a 800 camas en total. Y hubo algunos pasos que vinieron para quedarse, por ejemplo, el tener centros de referencia y tener un monitoreo no solo de las camas y los recursos humanos, sino, por ejemplo, de secuenciación genómica. Y tener esos monitoreos que antes no teníamos se convierte en algo importante para tener información propia de la situación con detección precoz, ¿no? Claro. Bueno, ahora la situación ha cambiado en las últimas semanas. Ya el último reporte del SINAE, que ahora es semanal, registró 24 fallecimientos, ¿no? Que es el doble de la semana anterior. ¿Esto se da por el aumento de casos, o sea, por la exponencialidad, digamos, o por las características de la cepa que se está teniendo ahora? Sí, a ver, si uno lo mira, todo esto lo podés dividir en dos grandes partes para analizarlo. Por un lado el virus y sus características y por el otro lado los seres humanos y su comportamiento. En cuanto al virus, no hay duda que estamos con la versión más transmisible. Entonces, eso es una condicionante importante en relación a los comienzos hace 2 años. Y en cuanto a nuestro comportamiento, es que se han bajado las medidas no farmacológicas de cuidados, eso lo sabemos todos, y eso ha favorecido, ha propiciado más oportunidades para transmitirse del virus, ¿no? También somos distintos porque la mayoría tenemos las vacunas. Claro. Sí, por eso el contexto ha cambiado y esta tercera ola, digamos, desde el punto de vista del virus, además, también es diferente a la segunda que tuvimos en nuestro verano pasado.
Porque en realidad no es una ola COVID, es una ola de infecciones respiratorias agudas. Porque acá en el escenario ya no es solamente el COVID, sino y en forma más importante, cuantitativamente hablando en este momento, influenza, claro. Otros virus respiratorios, virus El tema es que no incisionales puedes diferenciarlas porque ya y no se bacterias. hisopa como se hisopaba antes, ¿no? O sea, ya los prestadores Exacto. no lo solicitan. En cuanto Hay gente a- que queda ahí en una nebulosa o tercera dimensión, tengo Digo, COVID, si no tenés, tengo menos de COVID. 60, si tenés menos de 60, estás Por con eso, una gripe claro. fuerte, etcétera, etcétera, que tiene todas las características de ser un COVID, Claro. pero como no te hisopan, Te tampoco lo terminás sabés. pagando un test rápido de antígenos en la farmacia para por lo menos tener el dato si tengo COVID o no tengo COVID. Sí, Pero no más que ahí terminamos. En cuanto a infecciones leves, justamente perdemos el dato certero de monitoreo Que veníamos muy bien. que veníamos teniendo, porque sin duda que la cantidad de positivos detectada está subestimada en varias veces, ¿no? Sin duda que tenemos por lo menos el triple de positivos reales de lo que están contados. Y también es cierto de que de los que sí estamos contados con certeza, que son los que ingresan a terapia intensiva, en este momento estamos con la ocupación de camas mayor desde junio del año pasado. Mira. Y eso es proporcional a este incremento de muertes que se registró la última semana, o sea, hubieron 24 muertes. ¿Hay un acompañamiento o va de la mano de lo que es el incremento de camas en CTI por casos COVID? Sí, se correlaciona. Se correlaciona. El tema es, fíjate que tenemos más del 70% de ocupación total, y de eso aproximadamente un 30% de todos los pacientes que hay en CTI hoy en el país son infecciones respiratorias agudas graves, de las cuales más de la mitad en realidad no son COVID. No son COVID. O sea que es una ola de virus en su conjunto. O sea que no ingresan y en muchos casos no ingresan entonces al CTI por COVID, sino capaz que por descompensaciones de otras patologías que se les diagnostica COVID. Sí, Y otras afecciones respiratorias. y otros virus, Y otros virus. y pacientes que tienen infecciones, otras infecciones, pero que tuvieron COVID. Es claro. muy común ver pacientes con ahora infecciones graves que tuvieron COVID, por ejemplo, en febrero, en la ola de febrero, que sabemos que hay decenas de miles de uruguayos tuvieron COVID y quedaron con una condición más frágil para adquirir infecciones respiratorias en el invierno. ¿De qué edades o qué características? O sea, ¿alguna otra comorbilidad? Sí, las comorbilidades, a ver, se convirtió en un factor de riesgo para una infección respiratoria de invierno el haber tenido COVID en el verano. Claro, es un dato Eso es nuevo. algo que inédito, ¿no? Claro. Y después están los factores que ya veníamos siempre manejando, ¿no? La diabetes, la inmunosupresión en general y la edad, ¿no? Como determinante mayor. La mayoría de los fallecidos por COVID han sido mayores de 75 años. Eso es una realidad, un dato de la realidad, dentro y fuera del CTI, ¿no? La mitad o más de los fallecidos son fuera del CTI. Julio, ¿y estas personas que tuvieron COVID y que luego se ven quizá más vulnerables a sufrir otro tipo de afección, siempre son respiratorias o se está viendo otro tipo de problemas con este post-COVID, long COVID, como se le llama? Sí. No, hay otras dificultades. Siempre la afectación más importante es pulmonar, pero el COVID llama un estado protrombótico, es decir, la facilidad de formar coágulos y trombosis. Y entonces se ven pacientes que tuvieron COVID hace 2 meses, 3 meses, por poner un ejemplo, y que ahora tienen una trombosis venosa, que hace un ataque cerebrovascular isquémico, es decir, con una trombosis de una arteria cerebral o un infarto de miocardio. Mira. Entonces el COVID actúa como factor favorecedor que aumenta el riesgo de que esas complicaciones ocurran. Me estás hablando de situaciones impredecibles, pero quizá si yo tuve COVID hace poco, ¿puedo de alguna forma cuidarme de otro modo para prevenir que me pase No, algún tipo de sabiendo que afección? tuviste esta característica, Claro. ya tuviste COVID. ¿Qué se puede hacer para luego no volver a caer con otra cosa? Sí, la prevención más importante para que el COVID te pegue menos en la etapa post-COVID es mejorar el estado físico. Es decir, la lucha contra la obesidad, la lucha contra el sedentarismo per se,
La disminución de es decir, el aumento de la fatiga frente a ejercicio y a esfuerzos habituales que mucha gente empieza a referir, que le limitan en su vida habitual, a veces no evidente en la persona sedentaria, pero la persona que hace ejercicio ya empieza a fatigarse cuando antes no le pasaba. Lo mejor es una rehabilitación en su sentido más general, y el ejercicio físico es una estrategia general recomendable, incluso para la mediana edad y pacientes jóvenes, que algunos eran deportistas y que ven mermado su rendimiento, ¿no? Ahora, obviamente tenemos un subdiagnóstico, es claro, tenemos un reporte que ahora es semanal, hay una gran presencia de afecciones respiratorias no COVID, un invierno que se ha adelantado, olas de fríos que ya vemos que son reiteradas. ¿Qué proyección hacen ustedes para lo que resta ahora del invierno, que todavía no empezó, y que, más allá de esas medidas individuales a las cuales tú hacías referencia, qué es lo que habría que prever, qué es lo que habría que hacer para que esta ola, que es clara que no es COVID, sino que incluye afecciones COVID y otro tipo de respiratorias, no se incremente y nos pueda complicar? Un invierno que va a ser más largo. Claro, también un invierno más largo. La primera respuesta más rápida es que tenemos que tener 3 o 4 dosis de vacuna según el caso. Yo tengo 4 Pfizer, entonces sí, yo también, lo puedo decir. Igual me da un poco de techucho. Sí, y la vacuna de la gripe. Esa es la primera línea. La segunda línea, ¿cuál es el tema con la vacuna? La vacuna, una a favor y una en contra. La vacuna, hay una brecha entre los que tienen 2 dosis y tienen 3 dosis. Y ahí hay una brecha de debilidad, digamos, porque tenemos más de 400.000 uruguayos que tienen 2 dosis, pero no fueron a la tercera. Y eso sabemos que cuando tienen 2 dosis hay una inmunosenescencia, el tiempo juega en contra, porque el efecto de la vacuna se va perdiendo progresivamente. Pero el vacunado, sabiendo que una de las principales críticas es que la vacuna no previene con alta eficacia la transmisión viral, sí previene la forma grave, el vacunado transmite y contagia menos, eso está demostrado no hace pocos días. El vacunado, dicho rápido, puede contagiar 3-4 días, y el no vacunado se mantiene contagiando 8 a 10 días. Entonces eso funcionalmente en la vida diaria puede tener valor. Y después están todas las medidas que hemos subestimado y que deberíamos aprender, que es el manejo de las áreas cerradas. El mayor impacto para prevenir COVID y infecciones respiratorias virales en general es la ventilación de espacios cerrados. Eso es absolutamente indudable. Y si lo tenemos que tener, usar una mascarilla cuando hay mucha gente en un lugar cerrado. El otro día estuve en una reunión con colegas tuyos en un lugar cerrado y tenían un aparatito para medir el nivel de CO2. Sí. Y es impresionante, cuando llegó a 1000 empezó una alarma, el pitido, abrieron la ventana, nos morimos de frío, pero es impresionante cómo bajó. Es decir, nunca lo había visto en acción el aparatito y me llamó poderosamente la atención lo útil que es en ese sentido. Bueno, eso debería ser uno de los aprendizajes para todos los próximos inviernos, ¿no? Y la mascarilla demostró que previene para otros virus también. Sí. Porque el tema es que acá tenemos que hacer una gestión de riesgo. De repente el joven que además se vacunó no le va a pasar gran cosa, pero sí transmitiendo virus a un sector más frágil de nuestra sociedad puede tener formas graves, ¿no? Julio, ¿te imaginas una dosis de refuerzo en el año? Y bueno, sí. Parece ser el escenario más probable que en los siguientes inviernos haya un paquete de vacunación más amplio que solo el de la gripe, ¿no? Hay un debe, que no es un debe uruguayo, sino un debe mundial, si se quiere decir así, que es la actualización de la vacuna para el COVID, ¿no? Como que se hace con la gripe año a año. Exacto. Actualización desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que debe ser, que todavía es la versión contra el COVID original de Wuhan, ¿no? Sí. Claro. Y ya vamos en la tercera o cuarta versión, variante, por lo menos. O más. Sí, sí. Variantes ha habido muchas, en realidad que no se hayan pegado a nosotros 4. Sí, o que no se ha sido tan público. Hay un tema que no sé si es el momento de la discusión, pero lo plantea hoy en una entrevista en el semanario Búsqueda
Ramón Méndez, que en su momento ha estado hablando de todo el tema de la estrategia, y él es vinculado a lo que significó la libertad responsable y el haberle dejado a la gente, digamos, la cantidad de elementos vinculados a la protección. Y él decía que si hubiera sido mucho más severo en las medidas, obligando a la gente a una cantidad de cosas, etcétera, se hubieran evitado por lo menos 4.000 muertes de las 7.000 y pico que hubo. A ver, el problema con eso es que hay que mirar todo el bosque. Cuando uno mira estrictamente una visión COVID-céntrica, no hay duda de que toda medida que genere restricciones en la transmisión viral pueden ser beneficiosas. Pero ahí estamos dejando de mirar la otra cara de la moneda, que es toda la afectación no COVID de la salud, de la sociedad y de la economía. Y todas las consecuencias, cuando miramos específicamente a la salud, las enfermedades no COVID que fueron subatendidas durante la pandemia, las consecuencias de las restricciones sobre la salud mental, el aumento de más de 20% de los suicidios y de intentos de autoeliminación por condiciones de restricción en la vida social que tuvieron las personas. Entonces, hay cuestiones de muertes que ocurrieron que no tienen relación directa con el COVID, pero que aumentaron. Y cuanto más restrictivo se es, eso empeora. Entonces, acá hay una balanza entre el purismo de la restricción absoluta y la libertad absoluta, y hay que manejar los riesgos. Volviendo al tema de la mascarilla, yo estuve en España y, por ejemplo, a nivel del transporte público sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla. ¿No debería pasar algo similar acá? O sea, está bien que cada uno optemos, pero ya lo dijiste, es la importancia de los espacios cerrados. Se me ocurre que el transporte público, sobre todo a determinadas horas, hay una gran concentración de personas. ¿No debería de exigirse, al menos en el transporte público, el uso de una mascarilla? Bueno, si yo lo uso, yo uso la mascarilla. Bueno, yo también, lo tengo claro, pero si no todo voy el al mundo lo hace. shopping, voy con una mascarilla. También. Y creo que hay lugares donde existe un riesgo aumentado de transmisión viral, que las mascarillas en el invierno las deberíamos tener. Y normatizar eso no es tan difícil porque ya lo hicimos, ¿no? ¿Desde el gobierno central o desde las intendencias? No, ¿no? pero Bueno, además, lo lo que sirvió, tenemos un dato relevante. En el primer invierno de pandemia, ¿cuánto bajaron los casos de gripe? Gracias al uso de la mascarilla por el COVID. Sí. ¿No? Eso es un dato concreto. Sí, te quería comentar una cosa de lo que tú habías dicho antes, de lo restrictivo y las teóricas muertes evitables. Las consecuencias negativas de las restricciones absolutas no se miden solamente en términos de vida y muerte, que hay muertes provocadas por las restricciones, sino en términos educativos, ¿no? Y que eso vamos a tener consecuencias negativas en los próximos años. Porque la presencialidad de la educación, la presencialidad como recurso necesario para la educación, está absolutamente demostrada. Entonces, la sociabilización. La sociabilización, y que los centros de educación no es un lugar donde un profesor o maestro se pone a hablar y los alumnos escuchan, claro, sino que hay vida social, alimentación, vínculo, sí, claro, clarísimo. Aprendizaje, generación de valores, un montón de cosas, ¿no? Está claro. Julio, gracias por la disposición de siempre. Gracias.